El Mpox, o lo que es la viruela del mono o la viruela símica, es una enfermedad zoonótica. Es decir, es una enfermedad que se transmite a partir de los animales al hombre. En este caso se ha identificado como portadores lo que es, por ejemplo, los monos, primates no humanos, algunos tipos de roedores y, por ejemplo, animales como perros de la pradera, ¿cierto? Que ellos lo portan. A través de cierta manipulación que se hace de estos animales, el hombre puede entrar en contacto con sus secreciones, con la sangre, con la carne, y se puede transmitir como tal la enfermedad. Esta enfermedad pues ha existido desde, se reconoce desde la década de los 70, que circula en lo que es la República Democrática del Congo, pero pues y normalmente allá la encontramos endémica, ¿sí? Se han presentado una serie de brotes, ha sido y ha empezado a ser interés desde el 2022, cuando se empezaron a presentar brotes en países diferentes de la República Democrática del Congo y en otros países de África que se habían como tal ya reportado y que se empezaron a presentar también casos a nivel mundial. De este virus es importante reconocer que hay dos clados, ¿sí? Como dos grupos, el 1 y el 2. El que normalmente viene circulando y se reconocía es lo que es el clado 2. El clado 1 se reconoce que tiene un poquito más de patogenicidad y los casos se venían presentando en lo que es en África, en la República Democrática del Congo. De esta clado 1 ha surgido una nueva variante viral, que es la B, que pues tiene una mayor facilidad de propagación y es un poco más patógena y se está extendiendo con mayor rapidez. Por eso es que en el 2024 nuevamente se declara lo que es la emergencia sanitaria. En cuanto a la transmisión principal que se da de estas enfermedades zoonóticas es contacto con animales. Sin embargo, pues este virus sí se puede transmitir persona a persona. Ese contacto persona a persona normalmente hace referencia a un contacto directo, es decir, que se esté en contacto con el exudado como tal de las lesiones o el material. Él ocasiona unas lesiones que forman pústulas, mápulas, costras, ¿cierto? A través del contacto con estas lesiones se puede transmitir, pero él también se elimina en secreciones, por ejemplo, que son de tipo respiratorio, ¿cierto? Entonces, a través de un beso, de un contacto estrecho se podría llegar a transmitir. La partícula viral como tal es bastante estable, ¿cierto? De tal manera que partículas virales por ejemplo, en ropas de cama, en toallitas, ¿cierto? Permitirían y favorecerían la transmisión del virus. Sin embargo, aclaramos que los brotes que se están presentando ahora, la principal manera de transmisión que se ha identificado en este momento es la transmisión sexual como tal. En este momento, más del 90% pues, de los casos que se están reportando pues, están relacionados con lo que es transmisión sexual. Bueno, hay que tener en cuenta cuando nosotros tenemos una persona a la cual ya se le ha identificado como tal. En Colombia desde el 2022 se han venido presentando casos. De acuerdo a los reportes a hoy del Instituto Nacional de Salud, se nos han presentado en Colombia 4.261 casos de lo que va corrido desde el 2022, ¿cierto? De estos, el mayor porcentaje afectado, casi el 97% son hombres, ¿sí? La variante que se ha detectado en Colombia, el clado, que se ha detectado es el 2. Todavía nosotros no tenemos confirmado el clado 1 como tal circulando en Colombia. El Instituto Nacional de Salud en su página no tiene la confirmación de casos por el clado 1, que sería el más patógeno y que es el que en este momento está preocupando. Cuando ya ha sido una persona como tal diagnosticada y se sabe que se ha confirmado como tal que es la viruela, pues ¿qué es lo que nosotros tenemos que evitar? Pues evitar tocar a estas personas como tal, besarlas, hay que evitar el mantener relaciones sexuales como tal con la persona, ¿cierto?
pues también para aquellos que lo cuidan, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es utilizar medidas de protección para la manipulación como tal de las lesiones. Ya si nosotros como comunidad, o sea, como individuo, yo quiero prevenir lo que es que a mí se me llegue a transmitir de una manera diferente, que no sea de una persona de pronto que no hemos identificado como tal un caso confirmado de viruela, ¿yo qué medidas debo tener? Como en este momento la principal manera de transmisión es la transmisión sexual, es importante que yo no tenga encuentros casuales, ¿cierto? Sino que mis encuentros sexuales sean con una persona en lo posible estable, ¿cierto? Es importante que no haya actividades en las cuales se involucra ciertas tendencias a tener sexos grupales y eso porque pues esto va a incrementar mucho más lo que es la transmisión como tal, la probabilidad de transmisión del virus, teniendo en cuenta que esta es la manera que está predominando actualmente de transmisión. Hay riesgo como tal. Las embarazadas pueden transmitir el virus al feto, por lo tanto ellas tienen que tener mucho cuidado ya en lo que es su parte como tal de mantener relaciones con una pareja estable, y ya en caso de que como tal estén cerca a una persona que está diagnosticada, un caso confirmado de viruela, pues ellas no serían las personas más indicadas como tal para el manejo y el cuidado de ellas. Eso debe ser delegado como tal a otro miembro de la familia. En casos extremos, pues tendría que entrarse a utilizar medidas de protección de seguridad primarias adecuadas para tal, pero no es en ningún caso prudente. El enfoque principal que tenemos que hacer es que es una enfermedad que es factible de prevenir como tal la transmisión, ¿cierto? Y de que cuando se identifica una persona, un caso confirmado, pues el primer paso es proceder al aislamiento, por ejemplo, esa persona. Esa persona deberá ocupar habitación independiente en su casa, los utensilios que se designen para la utilización de él deben ser de uso exclusivo de él, ¿cierto? Y ya las otras medidas de prevención que les he mencionado, ¿sí? Lo otro que hay que tener en cuenta es que en Colombia no tenemos todavía el reporte de estar circulando el clado 1B, de tal manera que el 2, que es el que sabemos que sí circula, pues su grado de patogenicidad no es tan alto como el del 1B. Para la identificación como tal de un posible caso de viruela, la persona debe presentar lesiones en piel, ¿cierto? Que puede ser en estado de mácula, pápula, vesícula o pústulas o como tal ya costras, ¿cierto? También pues la aparición de úlceras genitales o perianales, ¿cierto? En los casos de los caballeros con o sin proctitis, ¿sí? Esto no necesariamente en todos los pacientes se va a acompañar de fiebre, lo que denominamos mialgias, que son dolores musculares, linfoadenopatías, que es inflamación de los ganglios, ¿cierto? Dolor de cabeza, odinofagia o astenia, ¿sí? La principal característica va a ser este tipo de lesiones que inicialmente van a aparecer. Esto se debe sumar al hecho de que la persona debe evidenciar ciertas variables epidemiológicas que le pueden llevar a pensar que pues él sí ha podido estar en contacto con una persona que pues tenga viruela, ¿cierto? Y que por eso su lesión sí podría estar relacionada con ser viruela.